querida mía, bienvenida a Del Reto al Éxito Emocional, un podcast para hacer visible lo invisible y descubrir qué convierte el dolor en propósito, el miedo en poder y el reto en éxito emocional. Hoy tengo una invitadaza, es una mujer que ha hecho de la empatía una herramienta de transformación colectiva, Gina Badenoch, fundadora de Ojos que Sienten y de la consultora Capacia, donde ayuda a las personas a ver más allá de las etiquetas y lleva casi 2 décadas creando espacios de percepción, de inclusión y de liderazgo humanista donde estos se entrelazan para generar un cambio profundo. Gina es coach, consultora y conferencista y ha trabajado con líderes, empresas y comunidades en México y el mundo para romper estigmas, reducir desigualdades y liberar el potencial humano. Es reconocida como joven líder global por el Foro Económico Mundial, Ashoka Fellow, y ha sido galardonada con la medalla del Imperio Británico por todas sus contribuciones en el cambio social. A través de experiencias sensoriales ha logrado impactar a organizaciones como Microsoft, Unilever, Coca-Cola, Uber y muchas más, invitándolas a ver y sentir más allá de lo evidente. Gina, desde que conocí su trabajo, porque hoy es la primera vez que la conozco y me siento a conversar con ella, siento que Gina nos enseña a ver con el corazón, a conectar con lo invisible y a recordar que el verdadero liderazgo nace cuando dejamos de juzgar y empezamos a escuchar. Gina Badenoch, bienvenida a Del Reto al Éxito Emocional. Gracias infinitas por estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en esta plática. Me encanta, gracias, gracias, gracias. Gina, yo quiero empezar un poco por conocer, naciste básicamente en 2 mundos, en un mundo mexicano y un mundo británico. Y me da curiosidad saber si eso fue un reto para ti en algún momento. ¿Cómo fue crecer en una familia bicultural y qué impacto tuvo eso en tu forma de percibir el mundo, las diferencias, la identidad que tenemos en el mundo en el que vivimos? Sí, no, mil gracias. La verdad es que eso ha sido algo clave en mi historia, ¿no? Crecí en México, en la Ciudad de México. Mi mamá es mexicana, mi papá es inglés, y siempre nos expusieron a mí y a mis hermanos a Inglaterra, ¿no? Como que mi papá también quería que conociéramos la cultura inglesa a pesar de estar viviendo en México. Pero a mí desde chica siempre me llamaba la atención el contraste, porque como te puedes imaginar, la cultura inglesa es muy diferente a la mexicana, ¿no? Y era cómo integrar esos mundos de una parte muy cálida, muy latina, y de una parte que era un poco más, yo siempre digo que algo que me encanta de los ingleses es como esta parte de ir a la vanguardia, de ser muy respetuosos, muy curiosos, de abrir caminos, pero luego me faltaba lo cálido, ¿no? De lo latino, mexicano, creativo, flexible. Entonces siempre ha sido un reto, la verdad. Te diría que más los últimos años de mi vida es cuando he logrado integrarlo más, porque muchas veces quería meterme yo misma en una caja, o soy mexicana o soy inglesa, dónde pertenezco, y poco a poco fui entendiendo que la maravilla de mi historia era esa mezcla, ¿no? Cómo entretejerla, porque me ha influenciado totalmente en cómo veo las cosas, y como emprendedora y alguien que soy muy curiosa y bailarina de la vida, que ahorita decíamos, siempre el poder ir y venir me ha ayudado, el poder fluir, ir a Inglaterra, ver qué tendencias hay, qué está pasando, traernoslas a México, implementarlas, tropicalizarlas y otra vez volver a ir a ver. Y ese ha sido mucho mi vida, ¿no? Ir y venir, y complementar lo que me dan estas dos culturas. Me encanta, sí, pero ¿te sentiste en algún momento así como que no pertenezco a ninguno o sí tenías ese sentido de arraigo a ambas? Te lo pregunto porque yo soy venezolana y yo viví en Panamá por 12 años y para mí, por ejemplo, en mi caso fue así como que no era, o sea, soy venezolana sí, pero soy la venezolana que me fui de Venezuela y que vive en Panamá y soy la venezolana que no soy la panameña porque soy la venezolana que está aquí. No sé si me explico, esa guerra de identidad y bueno, ya tengo 8 años en Canadá. Para mí sí, a lo largo de mi vida ha sido como que tengo un pedacito de todo, pero no necesariamente soy 100% de allí. No, no sé si me voy a entender. ¿Te sentiste en algún momento 100% británica, inglesa o mexicana o te has sentido así como que en el limbo? Lo que me siento es toda esta mezcla maravillosa, lo que se hace un poquito de aquí, un poquito de allá. Aprendí a que no necesitaba ser 100% mexicana, 100% inglesa. De hecho, si le metemos más, también tengo una parte austríaca, entonces es como el decir esta mezcolanza. Creo que cuando como personas logramos abrazar nuestra identidad de una manera más integral, es lo que nos hace muy ricas como personas, ¿no? Con una historia y diferentes pues, experiencias. Ahorita tú dices, ahora tú estás en Canadá. Yo siempre digo, cada lugar al que vamos es como que vamos recolectando piezas que van integrándose en nuestra historia.
Y creo que el tratar de ser una o la otra, o meternos en una caja, o ser de un lugar, nos está autolimitando, ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido, que sí, muchas veces trataba de decir, tengo que estar aquí, o tengo que estar allá, o tengo que, ¿no?, y ser de esta nacionalidad. Y con el tiempo, la vida me ha enseñado que, de hecho, lo que me hace muy rica es todas estas mezclas, ¿no? Y además, como tú también, pues he viajado y he estado en diferentes lugares, y eso me ha influenciado en mi vida, ¿no? Yo a mis 19 años me fui a Nepal, estuve ahí 3 meses viviendo, fue una experiencia que marcó mucho quién soy yo hoy. Estudié en Inglaterra un año, también eso me influenció mucho de chica a los 15 años. Entonces creo que el abrirnos a que como personas no tenemos que ser arraigados de una sola o de un solo lugar, ¿no? Nuestra identidad, sino atrevernos que si nos ha tocado esta mezcla, ¿no? Abrazarla y reconocerla. Mira, luego se ríen, pero yo hace 4 años adopté a Luna, mi perra, que ella es una mezcla de razas, ¿no? Y de veras es mi mejor maestra. Cada vez que la veo, digo, es que eso es lo que la hace única, que no hay otra como ella, ¿no? Esa mezcla es única. Y eso es, creo, aprender a que nuestra mezcla, sea cual sea, es lo que nos hace las personas que somos, ¿no? Tal Pero sí cual, tiene sus sí. retos, ¿no? Sí tiene sus retos, yo creo, porque muchas veces el sistema te pregunta de dónde eres, de dónde te sientes, dónde quieres estar, dónde están tus raíces, y entonces eso te presiona, ¿no? Un poco. En mi caso es lo que me pasaba. Sí, sí, ese deber ser y esa identidad, esa etiqueta, que eso me lleva a la próxima pregunta. En tu TED Talk, tú mencionas la experiencia y nos muestras el meternos en una caja, ponernos en otra, una más grande, una más chiquita. ¿Qué representa esta caja en tu historia? ¿Qué retos has tenido con el tener que estar metida en una caja o salirte de una para crear la tuya propia o no hay caja? Háblanos de este concepto para quienes nos están escuchando y viendo. Sí, mira, lo de las quejas yo creo que es algo que me gusta hacerlo muy visible porque mucho como nos movemos en el mundo está en cajitas, ¿no? Hay sistemas educativos, hay sistemas ¿no? Del cómo encuentras un trabajo, de cómo te acreditan en cosas, que es como muy de caja, de en un lugar y el otro. Y en mi parecer creo que es un gran error. Y de hecho, sí, como dices, en el TED Talk yo me metí en la caja para ridiculizar cómo se vería si quieres meter a alguien en una caja y llenarla de etiquetas, ¿no? A mí desde chica eso siempre me ha molestado, las etiquetas. Creo que el haber crecido en México, que pues sí hay un tema clasista fuerte, ¿no? Y es una realidad de nuestra cultura. Me molestaba mucho esas diferencias. Yo decía, pues a fin de cuentas la persona es persona, ¿no? Sea quien sea. Y eso también me educaron mucho en casa, tratar a las personas, independientemente de sus etiquetas, son personas, ¿no? Y lo que hagan, ¿no? Entonces, eso sí creo que me ha permeado en mi forma de ser y de moverme y mis luchas, ¿no? Mi pasión, cuando identifico situaciones que nos estamos poniendo en cajas o metiendo a alguien más en una caja. En mi caso, creo que fue mucho esta lucha de, bueno, nací en cierto lugar con ciertos privilegios, pero quiero ayudar a gente que igual no tiene esos privilegios. Entonces, ¿cómo mezclo, no? Porque la realidad es que en todos los sectores nos metemos en cajas, ¿no? Independientemente de tu clase social, de tu cultura, de tu religión, todo el mundo anda un poco en su tribu y en su caja, ¿no? Entonces, creo que yo con el tiempo lo que he hecho es, pues, cada vez reforzar más que no hay caja de un tamaño tan grande para nadie, ¿no? O sea, es imposible. Entonces, como más bien quitamos esas barreras y las abrimos. A mí también me ha ayudado a encontrar el punto medio dentro de todas las cajas, ¿no? Decir, bueno, si bien hay muchas cajas en la sociedad, en la forma de movernos, ¿cómo puedo crear un sistema que me pueda ir brincando de un lugar al otro, ¿no? Encontrar un punto neutro que me permita unir los diferentes mundos y de crear estos puentes, ¿no? Y lo he hecho a través del trabajo tanto de mi fundación, mi consultora, pero también en la vida social del día a día, ¿no? Siendo curiosa, preguntando más, asumiendo menos. Y eso siento que es una gran oportunidad para sacar a gente de cajas, ¿no? Esa curiosidad de cuéntame más para sacarte de la caja y ver dónde nos conectamos, o yo salirme de esa caja, ¿no? Y poderme conectar con alguien más desde lo que tenemos en común, desde lo que sí tenemos, en vez de lo que nos separa. Creo que durante mucho tiempo y últimamente más, siento, nos hemos enfocado mucho en las diferencias, en lo que nos separa, y entonces como crear más cajas, ¿no? Y es decir, ¿qué pasa si la abres y ves que sí tenemos en común, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho a brincar desde diferentes clases sociales, diferentes culturas. Yo mucho
más joven, traía como este tema de tengo que ir a ayudar a la gente más pobre, tengo que ir a vivir como ellos o ellas y estar ahí. Y luego decías que es un error por no aprovechar de dónde vengo y lo que puedo hacer y más bien hacer estos puenteos, porque ambos mundos pueden aprender mucho unos de los otros. Y eso es lo que me he dedicado a hacer más, como puentear y conectar, más que separar o tratar de convencer a uno del otro, porque también eso creo que he aprendido a respetar las diferentes realidades, ¿no? ¿Cómo lo haces hoy en día? ¿De qué forma creas esta conexión y cómo sacas a las personas, les desvaneces esta caja hoy con todo lo que ofreces? Mira, desde mi consultora y desde la parte de la Fundación de Ojos que Sienten y la consultora de Capaxa, y ahorita traigo un nuevo proyecto que se llama Better Humans, Better Leaders, entonces siempre estoy ahí buscando diferentes caminos, ¿no? El hilo conductor es cómo vamos a ayudar a las personas a hacer una pausa a nivel de conciencia de quién eres tú más allá de tu etiqueta. Eso creo que es lo más importante, hacer un trabajo con la persona a nivel vámonos para adentro, ¿sí? Si tú no te crees, si tú no conectas con quién eres más allá de las etiquetas que tú te has puesto o que la sociedad te pone, no vamos a podernos mover. Entonces ahí también como coach hago mucho trabajo a nivel personal, tanto con personas con discapacidad, grupos de diferentes grupos, ya sea género, LGBT, raza, edad, ¿no? Y ahorita también con lo de Better Humans, Better Leaders, mucho el tema de liderazgo, ¿no? De cómo reconectar con nuestra parte humana. Y también las personas que estamos ahorita panicadas con la tecnología y todo lo que está pasando, recordar que lo que la tecnología y AI Assistance y toda esta maravilla no hace hoy es la parte humana, cálida, emocional, ¿no? Ser esta parte que te decía curiosa, creativa, traer la compasión, traer el coraje de hacer las cosas. Eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Y tener que nutrirlo. Entonces, si es mucho trabajo hacia adentro, no creo que estamos en un mundo muy reactivo, muy de afuera para adentro. Aquí empieza desde aquí. ¿Quién eres tú más allá de las etiquetas para poderte salir de ahí y creértela, ¿no? Entonces lo he hecho a través de coaching, lo hago también a veces en las conferencias, a veces son talleres más profundos, retiros, ¿no? Pero sí es un trabajo muy de adentro para afuera, es invitando a la gente a que se atreva a abrazar la vulnerabilidad, porque ahí es donde está la autenticidad, ¿no? Y la verdad es que creo que muchas veces nos pusieron la vulnerabilidad como algo que evitar. Y para mí en mi experiencia, mi trayectoria, son en los momentos de vulnerabilidad, de fracaso, esa palabra que tanto miedo nos da, donde ha sido yo le digo el playground, ¿no? Este lugar donde se vuelve un hub de innovación. O sea, no es fácil, pero es donde crecemos mucho. Yo he crecido mucho ahí, es donde he aprendido a pedir ayuda, que a veces se veía como una debilidad para muchas gentes y yo creo que es la mayor fortaleza. Te abres a conectar, te abres a aceptar que pues, nada más eres un ser humano imperfectamente maravilloso que necesita colaborar con otras personas para avanzar, ¿no? Y que se vale y que más bien yo lo recomiendo porque es cuando se logran muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí es como lo he estado trabajando en diferentes frentes, de sí ayudar a las personas a conecta contigo mismo, quién eres, qué es lo que te hace tan único o única, y de ahí cómo puedes irte moviendo y conectando, yo digo, como una constelación, ¿no? Que se va prendiendo maravillosamente todas las lucecitas, pues porque hoy más que nunca hay que colaborar, ¿no? Y hay que unir fuerzas y salirnos de las cajas, o sea, es ver qué sí tenemos en común, qué tienes tú, qué tengo yo, cómo podemos trabajar de la mano, y recordar que una etiqueta no define a una persona. Las etiquetas no son nuestra identidad, son parte de nuestra historia, pero no es nuestra identidad. Uy, súper profundo y necesario en este mundo de transición y de tantas tecnologías y, como dice, inteligencia artificial y nuevas herramientas que están y van a seguir viniendo cada vez más y que tenemos que conectar con ese lado humano sin duda. Gina, ¿en qué momento de tu vida ver con otros ojos o desde otro ángulo se volvió una causa? ¿Qué pasó en ti personalmente, internamente, emocionalmente, que dijiste, mira, esto es algo que está en mí, que tengo que no sé cómo quizás, pero que se volvió una causa para tu visión? Yo creo que desde chica fui muy afortunada de crecer en una familia que constantemente me ayudó a ver los privilegios que teníamos y la necesidad de, como te mencionaba antes, de conectar con las personas a un nivel muy humano, ¿no? Sí, desde chica, o sea, desde los 8 años yo llegaba y decía, oye, quiero ir y ver, mi mamá daba clases en un pueblito en Querétaro, en las afueras de la Ciudad de México, y yo la veía preparar sus clases y decía, yo quiero ir contigo y yo quiero estar ahí. Entonces, como que lo vi en casa, ¿no? De esa necesidad de ir con la gente y escuchar. Entonces, y eso me llevaba a ver las diferencias de la pobreza, de la riqueza,
Y yo a los 8 años fui y les decía a mis papás, yo quiero ir a la cárcel y preguntarle a la gente por qué hizo lo que hizo. Yo no creo que nadie se levantó y dijo, voy a ir a robar, voy a ir a matar. Y ya te imaginas la cara de mis papás de a los 8 años, como, ¿por qué está pensando en esto? Mija, pero era un tema como que yo veía todas, yo creo que en ese momento tanta, pues sí, las noticias o lo que escuchas, o, ¿no? Y yo decía, es que no, la gente, pues algo pasa, ¿no? Entonces, muy chiquita sí he sido muy sensible a cosas. Definitivamente, cuando regreso, yo me fui a Inglaterra, como te decía, a los 15 años a estudiar, ahí se me abre todo un mundo de, los ingleses usan un gap year, que le llaman un año que se toman acabando la preparatoria, y a mí me encantaba eso para ir a ayudar, ¿no? Eso es lo que hacen, se toman un año y mucha gente se va a ayudar a África, a India, a Latinoamérica y así. Y cuando yo escuché eso, me movió mucho. Dije, yo quiero hacer eso, ¿no? En México se usaba más que te ibas 6 meses igual a aprender un idioma o a estudiar en París, o era muy diferente, ¿no? El plan. Yo decía, no, yo quiero lo que están haciendo en Inglaterra. Y ahí me empezó ya a influenciar a irme, ahí luego me fui a Nepal, justo acabando prepa, porque ahí pues, fue la influencia, me voy a Nepal. Y cuando estoy en Nepal viviendo de la manera más sencilla, o sea, vivíamos con $5 a la semana, no había luz, electricidad, dormíamos en un sleeping bag, en una tabla, te bañabas a jicarazos con el agua, ¿no? O sea, era lo más sencillo, éramos 5 gentes viviendo en una casa, todos ingleses y yo. Y fue una experiencia que la verdad me transformó a un nivel muy profundo porque es cuando más feliz había estado y cuando menos tenía material, ¿no? Viniendo de un mundo que sí, en México, en esas edades, había como mucho tema de lo material también, ¿no? Y ahí fue para mí, yo te digo que se sembró algo muy importante en mí de decir, yo adoro estar con la gente, la sencillez, ¿no? El poder enseñar, estaba enseñando inglés, tomaba muchas fotografías, mucha aventura, ¿no? Y ahí creo que fue cuando conecté con la Gina de yo vengo aquí a hacer algo, ¿no? A moverme, a dejar un legado. Y un año antes había muerto una amiga muy cercana mía, inglesa, en un accidente de coche, y ella cuando muere ya había empezado a detonarme algo de si ella, que era una tipaza y yo adoraba y muere a los 18 años, pues la vida es muy corta, ¿no? Entonces, como, ¿qué vengo yo a hacer aquí? Entonces, ya con ese pensamiento de cuando muere Annie, ¿no? Me deja como ese pensamiento de la vida es muy corta y qué voy a hacer yo con mi vida, ¿no? Y cuando voy a Nepal, como que se junta esa piececita de decir, lo que yo adoro es enseñar, adoro tomar fotos, adoro estar con la comunidad, la naturaleza, entonces como que se fueron juntando las piezas de, este es mi camino, esto es lo que quiero hacer en el mundo, el poder enseñar, abrir una narrativa a través de la fotografía, y de ahí, cuando regreso a México, yo iba a estudiar la carrera de diseño industrial, tenía mi lugar en la universidad, y después de un mes llegué y les dije, pues no, esto no me veo haciendo productos toda mi vida, mi familia se portó de maravilla, mis papás súper apoyo, me dijeron, pues si no es eso, adelante. Y ahí es cuando empiezo mi mundo más de fotógrafa, me metí a trabajar con fotógrafa en revistas de viajes, de ir a lugares, de conectar con diferentes culturas. Y después de 2 años me dan la oportunidad de hacer la maestría en Inglaterra. Voy a Inglaterra, a pesar de no tener la carrera, puedo hacer la maestría en imagen y comunicación. Y ahí pasó que una semana antes de irme, fui a una exposición que se llamó Diálogo en la Oscuridad en México, donde te guiaban personas con discapacidad visual en total oscuridad. Oh my Y God. cuando vivo eso, dije, wow, ¿qué es esto? En una semana me voy a Londres, pero esto está impresionante. Y cuando vivo esa experiencia, no sé qué pasó, es como que un angelito de la guarda dijo, ¡pum!, aquí está lo que vas a hacer. Salí de ahí y dije, yo quiero enseñar fotografía a personas con discapacidad visual. Ese es el Wow. camino para hacer este impacto que quiero, ¿no? Obviamente una locura de idea, la gente pensaba que estaba loca, que cómo se iba a hacer eso, y fue yo creo que muy bueno que tuve el año de mi maestría en Inglaterra para hacer toda la investigación, para estar como en ese cacún de no voy a escuchar las voces si estoy loca o no, si es posible, voy a meterme a ver cómo sí, y sí, y después de ahí es cuando regreso a México, después de un año, ya con la metodología para poder enseñar fotografía a personas con discapacidad visual, y arranca el camino de Gina, la fotógrafa que se vuelve emprendedora sin querer y sin saber. De repente ya estaba metida con Ashoka, con el emprendimiento social y así ha sido mucho mi vida, como que me voy moviendo y de repente las cosas se van, ¿no? Se van acomodando. Soy creyente que la vida te va mandando
lo que te va tocando. Yo estoy modo fan porque es que tu historia la amo y, o sea, esto que dices de la fotografía y lo que hace, cuando yo lo escuché fue así como que, para mí fue como que, wow, o sea, literal, cómo esto es posible? Pero antes de llegar allí, porque de hecho te comento, antes de empezar el episodio, monté unos stories por mi Instagram diciendo que esto era uno de los retos que tenía con este tipo de entrevistas, que personas como tú y todas las mujeres que han pasado por el proyecto tienen tanta información valiosa que yo les quiero preguntar mucho, pero también tengo un formato de estudio, ¿sabes?, sobre lo emocional. Entonces me gustaría irme un poquito allí y luego que regresáramos a esta parte de lo que haces con la fotografía, que es una causa que te lo juro que para mí mi cabeza explotó. Yo digo, ¿cómo esto es posible? Pero antes de llegar allí, emocionalmente, ¿qué pasó en ti y cómo te apoyaste? Porque claro, has mencionado que tu familia te apoyó, pero ¿qué hubo internamente en Gina cuando digo, bueno, voy a hacer este proyecto de esta forma, donde quizás no habían referentes en ese momento, ya me dirás, pero internamente y emocionalmente, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Hubo limitaciones, miedo, retos? ¿Hubo una explosión creativa? ¿Cómo lo viviste? Mira, si nos vamos a las emociones, te puedo decir que hubo un torbellino de emociones, ¿no? Hubo desde las ganas de explorar. Yo no te decía que sí ha sido un mundo de emociones, ¿no? O sea, yo cuando empiezo con la idea, pues dije, esto está muy loco, me gusta el reto, me encantan los retos, entonces dije, hay un reto enorme, hay un tema curioso y creativo, vamos a explorarlo, ¿no? Entonces como que despertó esa niña interior traviesa de, uy, esto se ve interesante, pero a ver cómo. Pero también hubo un miedo de, tenía 25 años, bueno, en ese momento de hecho tenía 24 años cuando me fui y luego ya regresé a los 25, empecé la fundación. Había como este nerviosismo de no sé si estoy muy chica para dedicarme a esto y mejor debería de irme por el camino tradicional, de trabajo más formal, ganar más dinero, ya sabes, Que lo como... habías dejado, además, que lo Exacto. habías dejado, ¿no? No seguiste la universidad después que regresaste de tu viaje. Sí, no, exacto. Yo ya me había salido de esa caja y en ese momento fue también muy clave. Cuando yo regresé de Nepal y decido salirme de la carrera, hubo mucha gente, hubieron amistades, hubieron papás de amigas que se acercaban y me decían, es un error lo que estás haciendo. O sea, no hacer una carrera te va a afectar en tu vida. ¿Estás segura que lo quieres hacer? Porque va a ser un error. Entonces, la voz del miedo, ¿no? Y sí, te daba la pausa y por eso ahí donde agradezco mucho a mis papás que en vez de seguir esa narrativa era como busca lo que a ti te va a hacer feliz, ¿no? Y lo que quieres hacer. Creo que ayudó que rápidamente encontré el trabajo de fotógrafa, que era lo que yo adoraba hacer, fotografía, entonces como que no, ese miedo no me paralizó, ¿no? Sí se presentó y sí dije, uy, igual y tienen razón, pero rápidamente cuando llega la posibilidad de ser fotógrafa, que como que ya, ¿no? Me ayudó en ese sentido. Creo que también la otra parte que fue clave es que, pues yo creo que esa edad en mí era como todo es posible. No dije, pues ya veré, ya veo cómo va a salir las cosas. Sí hubo una voz cuando, sobre todo ya después cuando decido hacer la fundación, ¿no? Cuando ya regreso y doy el taller y todo, sí hubo un momento donde la pregunta era, ¿estás consciente que estás eligiendo un estilo de vida que no va a ser fácil y que estás dejando atrás la posibilidad del trabajo, ¿no? El estilo de vida con cierta calidad, ciertos ingresos. Y ese miedo me acuerdo muy bien, me acuerdo muy, muy bien de esa conversación, porque como que ahí sí mi corazón fue muy claro y mi intuición de decirme, estás donde tienes que estar y confía que te va a ir bien por aquí, ¿no? Pero creo que sí requiere esas pausas de qué es tuyo y qué es de los demás, ¿no? Y este miedo venía de la persona que me lo estaba diciendo más que de mí, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te ayudaste en ese proceso? ¿Hubo algo específico que hiciste o simplemente cómo lo manejaste? En ese momento, la verdad, como que sí lo escuché y sí sentí el miedo, pero como que estaba tan enamorada del proyecto que estaba empezando en ese momento que ganó eso, la verdad, era como, pues ya veré, o sea, siempre además soy mucho de, pues ya cuando llego, esta famosa frase de, I'll cross the bridge when I get there, ¿no? Ya cuando llegue ese puente ya lo cruzo y veré, y es mucho mi personalidad en general hasta la fecha, ¿no? De no apanicarme de esos miedos, sino de escucharlos, saber que están ahí, pero también confiar que cuando llegue ese momento tendré las herramientas o veré qué hago. Entonces, eso sí creo que la verdad fue que estaba como muy apasionada y estaba viendo los resultados del taller. Eso fue cuando, después de haber dado el primer taller de fotografía, y era tan claro cómo las personas con discapacidad visual se estaban desarrollando, las imágenes que estaban sacando. A mí me empezaban a llegar estos reconocimientos como el de Ashoka, entonces era como que los facts, los hechos me están mostrando que voy por el camino correcto. Entonces te diría que si acaso eso, y hasta la fecha lo hago, que cuando llegan esos miedos, bajo como en un papel qué son hechos y qué son miedos, ¿no?
Y entonces bajaba, bueno, pues hecho es que aquí estoy feliz haciendo este taller, nos dieron patrocinio, nos dieron o sea, se está moviendo y eso me ayudó a seguir, ¿no? Pero definitivamente siempre ha sido un reto en mi vida ese balance, ese propósito, esa pasión y esa salud financiera, cómo la sigues manejando, que no te pierdas, ¿no? Y creo que a muchos emprendedores nos pasa, pero pues Muchos sí. emprendedores y a muchas mujeres, sobre todo esa parte de los números y las finanzas, es como yo decía en estos días, que cambiando así un poquitico de tema, que pienso que está pasando las mujeres con los números y los Excels, está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. Eso es algo que estoy viendo que lo están dominando más los hombres. Y digo, no podemos quedarnos, necesitamos por lo menos tener el conocimiento básico para saber qué no y qué sí. Pero bueno, volviendo acá, Gina, ¿cómo funciona esto de tomar, de que las personas con discapacidad visual tomen una foto, sean fotógrafos y vivan esta experiencia? Cuéntanos de esto, cómo es, qué hace, cómo pasa. Mira, yo siempre les digo, acuérdense, cuando ustedes cierran los ojos y escuchan una música o un sonido, o hueles el café, o, ¿no? O hueles las flores, sientes el sol, cómo te pega, si vas caminando por las sombras, sientes cómo cambia la temperatura. La realidad es que como personas, nuestra percepción nos da mucha información, pero la vista es tan eficiente que nos gana y perdemos muchas otras cosas que también el tacto, ¿no? Sí, nos puede dar, el oído, el olfato. Entonces, cuando trabajo con personas con discapacidad visual, ese es el eje conductor, ¿no? Es no ver qué sí tienes, todos los demás sentidos, que no tienes la vista. Entonces, vamos a poner a un lado lo de la vista y con todos los demás sentidos, con tu percepción, con tus emociones, con tus ideas que podemos crear. Y así es como se va dando, ¿no? Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, si te va a tomar una fotografía, te va a pedir que le hables, tu voz se vuelve un referente, si se puede acercar a ti y empezar como a mapear con el tacto qué tan largo traes el pelo, si traes, ¿no? Si traes un suéter o no traes mangas. Entonces van con el tacto, con el oído, igual y pueden tocar los espacios, la silla, la mesa, entonces van agarrando información, te digo, las temperaturas, y así es como van mapeando la imagen en su mente. Es como cuando lees un libro también, escuchas radio, vamos generando imágenes. Las personas con discapacidad visual generan imágenes a través de los demás sentidos, ¿no? Ese es el parteaguas, te diría, de cómo van armando sus fotografías. Honestamente, cuando yo empecé, yo no conocía personas con discapacidad visual, no era un tema que tuviera en casa, de hecho, soy muy visual siendo fotógrafa. Entonces fui aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha y mucho con ellos y ellas que nos iban guiando de qué van, ¿no? Pero sí, la verdad es increíble cómo, pues sí, todo lo que podemos percibir y crear con todos los demás sentidos, ¿no? Y eso les ha permitido comunicarse. Sí, cuando empezaba yo dije, pues nada más van a hacer fotos de estudio, ¿no? Que puedan armar, pero pues eso es buenísimo. Hay fotógrafos que nada más se dedican a fotografía de estudio. Pero no, mi sorpresa fue que pueden ser fotógrafos de calle, o sea, toda la información la mapeando y interactúan y pueden perfectamente. Hemos tomado fotos hasta en las montañas, ¿no? Y es pues, puros escenarios que van percibiendo por los sentidos, ¿no? O por descripciones de gente que le va diciendo, pues veo esto, pero ellos ya deciden desde qué ángulo lo van a tomar, por qué ese clic, ¿no? Yo les digo, como fotógrafa, no todo es visual, porque si no tomaríamos fotos de todo. Creo que ahorita estamos bombardeados con nuestros teléfonos que vamos así, clic, clic, clic. Pero si realmente te involucras en la foto y qué quieres decir, no es nomás visual, es que me está provocando que quiero dar el clic y desde qué ángulo y por qué quiero tomar esta foto, ¿no? Y eso es lo que nos recuerdan mucho las personas con discapacidad visual a la fecha, que la fotografía es un lenguaje, no es nada más un agarrar el momento y ya, ¿no? Se ha Y vuelto que muy así, pero en ese proceso que tú misma estabas descubriendo de ti misma haciendo eso, ¿qué fue lo que más te sorprendió de estas personas con discapacidad visual y su propia experiencia de autoconocimiento y asumo que también de autorrealización? claro. No, mira, me retaban mucho, era desde qué decir, cómo decir, ¿no? Era como, qué se dice bien, no quiero ofender a nadie, entonces como que iba aprendiendo. Me impactaba cada foto, y me sigue impactando, cómo la captaban de bien. O sea, decían, las personas con discapacidad visual tienen como una mucho más profunda que no estamos siendo nosotros conscientes, ¿no? Porque por más que te doy todas las herramientas, las técnicas, cómo logras llegar a la esencia de esa forma. Y justo lo platicaba el otro día, cómo he dado talleres en Líbano, en Inglaterra, aquí en Myanmar, o sea, y de veras,
ves las fotos y transmiten de dónde. Podrías decir, esta no es de México, esta es de Europa, igual Europa, si no es Inglaterra, igual Asia. Entonces hay algo más profundo que logran captar y a mí eso me sigue sorprendiendo, ¿no? De decir, qué habilidad, porque he trabajado con personas ciegas de nacimiento y adquirido, ¿no? Ciegas de nacimiento, lo que he notado es que mucho la fotografía le inspira más texturas, sonidos, olfato, ¿no? Desde el olfato, muy, muy cercano a textura, al olfato, porque esa es su manera de percibir. Y la gente que se queda ciega, he visto que trata de recordar, de ir a lugares que veían antes ¿no? O temas que lograron ver y no ven. Entonces también es interesante ese lenguaje, ¿no? Como si eres ciego de nacimiento, ¿qué te inspira y qué te mueve? Y eres ciego adquirido, por dónde qué temas son los que son relevantes, ¿no? Pero sí, me impacta también el nivel de confianza, ¿no? El nivel de confianza en ellos y ellas mismas de salir a la calle, de navegar el caos de las ciudades, te digo, cómo para ir a tomar su fotografía confían, preguntan, se apoyan en alguien más y creo que de eso hay mucho que aprenderles más que nunca. Esa resiliencia, esa adaptabilidad de hoy ya me cambió la jugada, ahora es diferente. Gente que va perdiendo la vista poco a poco se tiene que ir adaptando a esos cambios y traen una actitud, un sentido del humor maravilloso. Eso siempre nos reíamos mucho. Nuestro lenguaje puede ser muy visual, entonces de repente cosas que dices, ching, ya le dije, ya viste, y el otro se ríe, ¿no? Ya no ves hace mucho, o cosas que ya es coloquial, ya se ríen, ya. Entonces creo que a mí me han enseñado mucho eso, ¿no? El estar presente, muy presente, y también el confiar mucho en uno mismo en esta navegación hacia lo incierto y el aprender a pedir ayuda sin pena, o sea, tengo que cruzar la calle, alguien me puede ayudar, ¿no? Y miedo, y al contrario, eso luego me han dicho que han conocido a mucha gente de esos cruces, ¿no? De esos, oye, me puedes llevar a tal lugar, nada más hacia tal lugar, y entonces platican, y esos encuentros que luego creo que ya se nos olvidan, ¿no? Vamos muy en nuestro mundo, vamos Agitados o viendo hacia abajo en el viendo hacia celular. abajo, el teléfono, como zombies, y pues no, ellos y ellas tienen que estar muy alerta, muy presentes y aprender a pedir ayuda sin pena, ¿no? Hermosa causa, Gina. Yo te lo juro que cuando te escuché fue así, agarré ese episodio y lo repartí por todos lados y dije, y por eso hoy decía que para mí estar hoy conversando contigo es un sueño hecho realidad, porque me impactó tu causa, lo que haces. Yo digo, para mí fue, esta mujer se tiene que acostar en las noches con el corazón inflado, porque generarle esa experiencia a este grupo de personas, y hubo algo que yo escuché, voy a parafrasear, tú me dirás, que al final tú no estás buscando mejorar la desigualdad, sino más bien quitar esas etiquetas y darles a estas personas la oportunidad de comunicar, porque el hecho de que no puedan ver no quiere decir que no se puedan expresar o puedan, sí, ser parte de una sociedad desde otro, como que con otra entrega, con otros recursos y con otras experiencias, y lo que hace es extraordinario, de verdad que hermoso. Gina, siguiendo en esta línea, sí. Iba a decir, yo creo que de lo que dices, algo que es clave es recordar que si lo que hemos estado platicando, ¿no? Si la etiqueta no es lo que te define, está en cada uno de nosotros cómo vamos a dignificar el trato a las personas con discapacidad, ¿no? Desde el respeto y desde la empatía digna, no desde la lástima. Lo que creo que es muy difícil y no viene de un mal lugar, no es ataque, pero hagamos conciencia de que muchas veces a la hora que entra una persona con discapacidad visual o otras discapacidades, no pueden esconder lo que no tienen. Nosotros como personas, nadie es perfecto. Podemos esconder muchas cosas a veces, personas sin la discapacidad, ¿no? La persona con discapacidad no puede esconderlo. Entonces, está en nosotros como sociedad hacer una conciencia de decir, esta persona no la define su discapacidad. Quiero ser curiosa y conectar con la persona. Vamos a conectar quién eres además de tu discapacidad. Y eso es lo que creo que hace mucha falta, porque a nivel global, durante mucho tiempo, la narrativa hacia la discapacidad ha sido muy desde lástima. Y te digo, yo sé que viene de un buen lugar, pero ya no podemos seguir haciendo eso porque está haciendo más daño que beneficio. Porque aparte la discapacidad está incrementando en diferentes niveles. Entonces, y ligado además estamos viviendo más tiempo, la posibilidad de que tú o yo conozcamos a alguien con discapacidad o adquiramos alguna discapacidad es cada vez más alta. Entonces, tenemos que dignificar el sector, ¿no? El comportamiento, cómo nos llevamos, porque estas son personas maravillosas que tampoco son superhéroes, no son víctimas, son como tú y como yo, que dicen, o sea, por ejemplo, gente con discapacidad visual me dice, yo feliz me voy a una película, al cine,
¿A quién se le ocurriría que quiere una persona ciega ir al cine? Pues sí, porque dicen, no veo, pero escucho y me imagino y es increíble la sensación, y no. Entonces, yo quiero poder meterme a la página web y comprar mi boleto de avión y irme a Italia. ¿A poco las personas ciegas viajan? No, claro, ¿por qué? Porque, ¿no? Entonces, como, quiero entrar a la tienda y comprarme mi ropa. ¿Cómo? ¿A poco se viste? No, pues sí, sí se viste, como tú y como yo, y poder llegar y comprar, ¿no? El otro día había una historia que la verdad muestra mucho de lo que pasa. Hicimos una campaña de una narrativa justo de representar a las personas con discapacidad de manera digna y como posible consumidor. Y a muchas marcas les dio miedo. Dijeron, no, no, ¿cómo voy a lucrar con las personas con discapacidad? Le dije, ¿tú crees que ellos no se tienen que vestir, tienen que ir a tu tienda y comprar los productos, servicios? Porque tengo noticias, sí, ¿no? Y una historia es un alumno que fue a una tienda departamental de las más grandes aquí en México, no una chiquita, o sea, una muy grande, y fue a comprar zapatos. Y cuando llega y dice, ay, me quiero probar esos zapatos, la respuesta fue, uy, no creo que los vayas a poder pagar. Y el otro es, vine a comprar, ¿me los puedo probar? Se los prueba, le gustan, ah, pues me los llevo, ¿no? O sea, ya cuánto cuesta, ya le dice, me los llevo. Pero sí los vas a poder pagar. Yo decía, qué impresión, claro, si la narrativa que nos han dicho es que todo lo que vemos de personas con discapacidad es que ayúdalos, dales, no pueden, pobrecitos, todo, pues claro, cuando te llegan a la tienda dices, pues ¿cómo va a pagar? Sí, todo lo que me han dicho es que es una víctima, que pobres, que no pueden solos, que hay todo gratis, que hay, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que cuidar nada más, ¿no? De decir, la etiqueta no define a la persona, entonces si es una etiqueta tan obvia, que no se la pueden quitar desde que entran al lugar, me toca a mí hacer un ejercicio de acercamiento hacia la persona, ¿no? Porque si no, Sí. pues sí, muy limitante. Y es lo que haces tú, a mí veo en algunas de tus entrevistas escuché los ejemplos que dabas de, bueno, casos de personas que tú ayudas en ese proceso de selección para aplicar a otras empresas. Háblanos un poco de esa experiencia y cómo nos ayudas a, tú mencionabas lo de un currículum simple, a decir, no, mira, cómo estas habilidades pueden ser un valor agregado a la empresa. Sí, mucho es, volviendo a la persona, es, ok, ¿cuál es tu historia? Desarrollamos una metodología de entrevista donde te enfocas en la parte actitudinal y que tiene mucho tema de coaching también, ¿no? La forma de entrevista. Estás buscando la parte actitudinal y las habilidades transferibles a través de tu historia. Entonces, cuando te enfocas en eso, no importa qué escuela fuiste o si no fuiste a la escuela, donde has trabajado, pues es relevante, pero no por la etiqueta de si estuviste en tal empresa, sino por las experiencias que viviste, que has desarrollado habilidades transferibles, ¿no? Y esa metodología ha ayudado mucho, no nada más a personas con discapacidad, sino a las personas en general, que igual por la vida uno no escoge dónde nace, pero sí qué haces con tu vida, ¿no? Muchas veces, es que ni eso, pero muchas veces sí. Y el sistema se enfoca mucho como en el caminito tradicional y si no, no te da entrada, ¿no? Entonces es, no, a ver, si esta persona no estudió hasta prepa, ¿no? Era mecánico, nunca trabajó en una empresa global, el día de hoy puede estar trabajando en una empresa que es real. Daniel hoy en día está en Unilever, ya lleva como 9 años, pero ese era el currículum, era como, pues, tiene hasta prepa, era mecánico, además tiene discapacidad y nunca trabajó en una empresa global, ¿por qué lo voy a entrevistar, no? Y cuando lo entrevistan con esta forma, ¿no? De estas preguntas más desde la habilidad transferibles, ayuda a que ves a la persona y su potencial, ¿no? Y lo que ella trae. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a la inclusión de personas con discapacidad. Nosotros hacemos ese prefiltro, hacemos la entrevista para poder dar ese reporte a recursos humanos en las empresas, traducido al lenguaje de recursos humanos, ¿no? Bueno, esta persona que era alguien mecánico, pues tiene la habilidad de mapeo, de servicio al cliente, de logística, ¿no? Con ciertas cosas. Entonces, eso nos ha ayudado a hacer ese puenteo de traducir cómo población que no tiene el currículum tradicional, si lo ves desde habilidades transferibles. Y esto, la verdad, lo empezamos hace 13 años en México, pero ya venía en Inglaterra. Y hoy en día, por ejemplo, en Inglaterra hay muchas empresas que lo que están es contratando gente por habilidades transferibles, ¿no? Entonces, creo que ahí hay todo un mundo interesante que hemos logrado colocar a gente en diferentes empresas y también a través de las experiencias de la fundación, hacemos cenas en la oscuridad, talleres, estando... Iba hacia allá. Muchas cosas, entonces ahí les damos también empleo directo, ¿no? Me encanta, esa era mi próxima pregunta. Cuéntanos sobre lo que son estas cenas a ciegas en oscuridad. Sé que has tenido la oportunidad de sentar a personas a resolver conflictos internacionales. Háblanos de eso, por favor. Sí, la verdad es que las cenas en la oscuridad arrancan cuando empiezo la fundación porque
yo quería lograr que fuera sustentable Ojos que Sienten, y yo ya veía en Inglaterra diferentes modelos sustentables, y aquí en México no te podías registrar como empresa social en ese entonces, era nada más o empresa o ONG, entonces nos registramos como ONG, pero la realidad es que siempre ha sido liderada desde una visión de autosustentabilidad, de ganar, ganar. Un porcentaje es donativo, per se, así total, pero la mayoría es como nosotros no te damos el pescado, te enseñamos a pescar, ¿no? Y en todo el sentido. Entonces, cuando arranco, digo, yo he oído de estas cenas en la oscuridad en otras partes del mundo, en Inglaterra ya había, nunca, no había ido a una, pero pues ya había escuchado, bendito internet, me metí a Google y yo así, como esta cosa no suena difícil, me senté con los alumnos, las alumnas, les digo, oigan, pues ustedes cocinan en su casa, comen, ¿no? Pues hay estas cenas, vamos a empezarlas aquí en México para recaudar fondos para seguir adelante. Mónica Patiño, una chef muy reconocida en México y también con cierta locura como nosotros acá, me dijo, adelante, vamos a hacerlo. Y empieza la primera cena en la oscuridad, donde es total oscuridad, bloqueamos, ahí sí hacemos como una caja negra, ¿no? No ves ni tu mano. Y quienes te van a guiar en la oscuridad son personas con discapacidad visual. Los expertos y expertas en navegar la oscuridad, la incertidumbre, ¿no? Y esa vulnerabilidad. Entonces, la verdad es que ha sido increíble porque desde ese día hasta la fecha llevamos ya 19 años haciendo las cenas en la oscuridad en México y en el mundo, ¿no? Hemos ido al Foro Económico de Davos ya 3 veces, nos llevaron una vez a Portugal, en Inglaterra, aquí, por toda la República Mexicana. Entonces, la verdad es una actividad increíble. Me impacta, justo hace 2 días estuvimos aquí una en México y no me deja de sorprender cómo la gente sale, ¿no? Sale así como, porque es total oscuridad y después no te avisamos cuando prendemos la luz. Y lo que las otras cenas en el mundo no hacen, la competencia, por llamarle, o hace total oscuridad, entras en la oscuridad y te sales y nunca hubo luz, o te vendan los ojos, ¿no? Y en muchos de los que te vendan los ojos, las personas que te sirven no son personas con discapacidad visual, ¿no? Son cualquiera, nada más te vendan los ojos. Nosotros lo que es el diferenciador es que es total oscuridad, quienes te guían son los expertos y las expertas en la oscuridad, que son personas con discapacidad visual, y cuando prendemos las luces es otro momento muy importante, por lo que lo tenemos como sello de la experiencia, es porque cuando pasa eso, que prendes las luces, tus sesgos, todos tus prejuicios te van a visitar, así como ¡pum! Pero ya llevas como 1 hora platicando con la gente, entonces los haces conscientes de, wow, si te hubiera visto, ya hubiera juzgado, igual no te hubiera platicado, no hubiera hablado contigo. Y hay una experiencia que nos pasó en Davos que fue muy fuerte, justo cuando se prenden las luces y termina la experiencia, vienen 2 personas, me dicen, oye, te queremos dar las gracias por una de las experiencias más impresionantes de nuestra vida, ¿no? Yo decía, wow, estos líderes globales que ya han hecho 1000 cosas, le digo, gracias, pero ¿por qué fue tan impresionante, no? Y me decía, porque él es de Palestina y yo soy de Israel. Y nunca nos hubiéramos sentado juntos a comer proactivamente. Y lo que nos dimos cuenta es que tenemos mucho en común si no nos fijamos que eres palestino o israelí. Y fue increíble porque fue una conexión pues más allá de las etiquetas, ¿no? Y de las creencias. Wow. El ser humano conectando, ¿no? Y eso es lo que hace Wow, I get emotional. Nada más imaginarlos, tengo ya un deseo en mi lista de deseos y algo que tengo que experimentar y cumplir, Gina. Ojalá Sí, sea de hay la que mano de hacerlo. ¿Te ustedes. vienes para acá o vamos para allá? Sí, 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 wow. Gina, sé que tenemos el tiempo limitado. Me gustaría saber qué es el éxito emocional para ti en esta etapa de tu vida. Hoy en día, ¿qué significa? ¿Cómo, si vives el éxito emocional, cómo lo vives? Mira, yo creo que el éxito emocional es muy así, un oro molido. No, no me atrevería a decir que estoy en el éxito emocional, porque creo que es algo que es un proceso, ¿no? Para mí el éxito emocional creo que es un camino, no un fin, sino un camino constante de experiencias. Y en mi caso el éxito emocional va combinado de las buenas y las malas, o sea, no todo bonito, ¿no? Creo que yo sí he notado que cuando la vida me lanza a estos momentos inciertos que te da, ¿no? ¿Y ahora para dónde? Paso mi momento de respiración, de ansiedad y vuelvo a lo que te decía, que si tengo, como qué puedo hacer con esto. Son momentos también que me genera adrenalina y creatividad, entonces como que le doy la vuelta después del momento. Pero ese es mi camino emocional siempre, como el poder manejar los sub y bajas, ese baile, ¿no? A mí me ayuda mucho. Me hace sentir muy viva, de hecho, debo de decir. Cuando todo está muy tranquilito, para mí eso es como algo está
algo le tenemos que mover, ¿no? Tanto de un lado para el otro, o sea, si está muy negativo o muy positivo, es como, a ver qué está pasando, hay que, ¿no? A mí, soy como las olas del mar, ¿no? Que tienen que ir y venir y calmado. Entonces, no me atrevería a decir que ya lo tengo ahí, pero sí que ahorita, fíjate que, como te decía, hace 2 días que tuvimos la cena en la oscuridad ahora y que yo había estado viviendo fuera en Londres, acabo de regresar a México, entonces no me había tocado un evento hace un rato con mi equipo. Algo que sí pasó es como esa luz, ese brillar de algo más grande que tú, ¿no? Como que dije, estoy aquí con todo este equipo, con toda la que nos apoya y ya es más grande que la fundadora y eso es increíble, ¿no? Cuando ves que tu visión, lo que te mueve supera y es un brillo mucho más grande de todo el movimiento. Y eso me da mucho gusto. No ha sido fácil, ¿no? Y ahorita es una etapa difícil para la fundación, es una realidad por todo lo que está pasando a nivel global. Pero cuando llegas y ves otra vez a la esencia y veo a los guías y veo a los comensales viviendo la experiencia y a los aliados, las aliadas, a mi equipo, digo, esa riqueza, esa abundancia es lo que hace que esto siga y va a seguir. La vamos a tener que transformar, hay que dejar ir unas cosas, hay que hacer, ¿no? Traer otras. Pero creo que ahí es cuando esa parte emocional, ese éxito emocional, es cuando ya no es nada más de mí, creo. Me sentía más acompañada en ese sentido, ¿no? De decir, ya no nada más a la fundadora le toca hacer esto, sino esto ya es más grande que la fundadora, ¿no? Y eso es a nivel profesional, ¿no? Y a nivel personal te diría que estoy en una etapa donde estuve en mucha búsqueda en los últimos 2 años en Inglaterra de mi parte inglesa, mi parte mexicana, ¿no? Ese torbellino del que hablábamos. Y hice mucho trabajo con mi coach, con psicólogos, con estar en terreno, entendiendo más la cultura inglesa ya real, ¿no? Real ya no. Y regreso a México con una Gina que ha integrado sus partes, o con orgullo, con amor, con respeto, y que me siento muy contenta de estar aquí con todo lo que sí tengo. ¿Sabes qué me pasó? Que creo que igual habrá gente de las que nos escuchan se pueda relacionar. Yo veo que a muchos emprendedores nos pasa que hay una constante búsqueda. ¿Y qué pasaría si? ¿Qué pasa si me sigo moviendo? Y no, igual no nada más emprendedores, igual otras personas, pero lo he visto también en este emprendimiento, quieres más y los que queremos hacer cambios en el mundo y sigues, y como que es una persecuta de qué pasaría o qué vaya ya que no está aquí, que yo estaba en eso, ¿no? Y llegó un día que dije, tengo 44 años, estoy en una etapa clave de mi vida, quiero seguir persiguiendo y qué pasaría y qué pasaría y qué pasaría, o elijo mover y me muevo y veo todo lo que tiene fruto y vida, que se ha construido en los años y que ha dado frutos y que hoy puedo voltear, abrazarlo y seguirlo creciendo, en vez de ir a una búsqueda que nunca acaba, ¿no? Y eso para mí fue la clave y te diría lo que ahorita me tiene como muy emocionalmente, pues como muy contenta de decir, me estoy dando permiso de recibir y no constantemente estar contracorriente y luchando y luchando y luchando, sino voltear y abrazar lo que hemos creado con los años, con mucha gente y que me da mucho orgullo y digo, voy a recibir con amor, con agradecimiento y es una energía muy, muy bonita cuando te paras a recibir. Y no es fácil cuando el día de lucha en contra el sentarte a recibir, pero es el mayor regalo que me estoy dando y lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad. Me A ver. alegra mucho saber que estés abierta a recibir y estoy segura que tienes muchísimo que recibir por todo lo que has venido haciendo. Te digo, me he consumido mucho del yo he podido ver en el mundo digital, estoy segura que es mucho más, así que estoy segura que estás recibiendo y vas a seguir recibiendo muchísimo ese fruto de lo que has cosechado. Gina, ya para cerrar, ¿qué le dirías a esa niña Gina chiquita que va a transitar un mundo de diferentes culturas, de etiquetas, de exigencias, quizás internas, familiares, sociales? ¿Qué le dirías a esa Gina chiquitica? Mira, la abrazaría fuertemente y creo que algo clave que he aprendido y que esa Gina chiquitica me encantaría que lo tenga clarísimo, es que poner límites es amor propio y que saber poner límites desde el amor y el respeto es el mayor regalo para poder seguir adelante en la vida. Creo que a veces nos olvida la importancia de darnos ese espacio para nosotros, para cargarnos la pila y para poder seguir adelante. Y yo, desde luego, la niña, desde esa niña no ponía límites y era más ser esa pleaser, esa que todas las expectativas de todo el mundo sean cumplidas, aunque yo me muera en la línea, ¿no? Y hoy en día el poder a esa niña y decirle, se vale decir que no,
porque le estás diciendo que sí a algo más, ¿no? Se vale soltar para poder recibir, ¿no? Y confiar. Yo tengo este mantra de observa, confía y suelta, ¿no? Y eso me ha ayudado en momentos de ansiedad, de incertidumbre, de miedo, es pausa, observa qué está pasando, confía algo más allá también y suelta para poder recibir y desde ahí seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que le diría, ¿no? Ay, qué belleza. Gina, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por tu energía, por el aporte y por todo lo que haces en el mundo, porque bueno, ya voy a seguir aquí soltando flores sobre toda esa causa hermosa que haces. Agradezco enormemente, lo agradezco hoy, lo agradeceré siempre que hayas sido parte y hayas aceptado estar aquí en Del Reto al Éxito Emocional y que con toda tu experiencia, conocimiento, vivencias y energía y también retos, seas parte de este proyecto. ¿Dónde podemos conectar contigo? ¿Dónde pueden encontrarte? Háblanos de tus plataformas digitales, redes sociales. Mil gracias, ¿no? Y gracias por el espacio y felicidades que estés dando esto, ¿no? Esto a mucha gente, que podamos contar historias, de veras, felicidades, feliz de estar aquí. Gracias. Y me pueden encontrar Gina Badenoch, que es mi nombre completo. Así estoy en todas las redes, muy, muy fácil, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. ¿No? La página de Ojos que Sienten es www.ojosquesienten.org, de Capaxa es capaxa.com. Entonces, pero la verdad es que lo que necesiten me pueden contactar directo en Instagram, en LinkedIn, así como nos encontramos tú y yo, ahí estoy. Siempre me encanta conectar, conocer a diferente gente. Creo que nunca hay que perder esa curiosidad de aprender a aprender, ¿no? Y yo también contigo y te lo agradezco que me hayas dado este espacio y tu confianza por abrirme las puertas de tu casa, diría yo. Gracias. A ti que nos estás viendo y escuchando, voy a dejarte todos los links, Instagram, redes sociales de Gina para que conectes con ella aquí en la descripción. Te invito a que le des like, te suscribas, compartas esto con esa amiga, vecina, compañera, con esa mujer que tengas en tu entorno para que se nutra, se inspire de esta gran causa de la historia de Gina y que, bueno, sea parte del reto del éxito emocional. Gracias por estar aquí, por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye.